Masejet Rosh Hashanah, Daf Yud Bet Amud Aleph 12a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Ve'azdu Amayu. Ayer mencionamos un mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Cuándo fue el momento de la creación del mundo? Según Rabbi Eliezer, la creación del mundo fue en 1 de Tishrei. Según Rabbi Yoshua, fue el 1 de Nisan. Y cuando digo creación del mundo, obviamente me refiero a la creación de la persona, porque la creación del mundo, según cada opinión, fue 6 días antes. O sea, el 25 de Adar o 25 de Elul. Así vimos el mahloket. Dice la Gemara que este mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua ya discutieron en otro lugar ellos mismos. ¿En dónde? Respecto al siguiente versículo que la Gemara va a mencionar, de Tania. Dice el versículo, el comienzo del diluvio de Noah. Dice el versículo siguiente, Beshnat shesh meot shana lehaye Noach, bachodesh hasheni b'shivá asar yom nachodesh. Rabbi Yoshua Omer, אותו היום, 17 באייר היה, יום שמזל קמעה שוקע ביום, ומעיינות מתמעטים. ומתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קמעה ביום, ונטל שני כוכבים מקמעה, והם יבואו לעולם. Dice la Gemara, está escrito en el versículo que en el año 600 de la vida de Noah, el segundo mes, el 17 del mes, segundo mes 17, dice la Gemara, fue cuando comenzó a caer el diluvio. ¿Cuándo es el segundo mes? Dice Rabbi Yoshua, ¿sí? Que esto es el mes de Iyar, porque Rabbi Yoshua él opina que la creación del mundo fue en Nisan. Entonces, segundo mes, Nisan, el próximo mes, el segundo, ¿cuál es? Iyar. Entonces, 17 de Iyar se refiere a el versículo. Ahorita, ¿qué pasa? Según Rabbi Yoshua hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque el mazal, sabemos que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en la vida, depende de los mazal. ¿Qué significa el mazal? Explicamos brevemente. El mazal, hay 12 mazalot, ¿sí? 12 mazalot. Cada mes tiene un mazal principal. ¿Sí? Los nombres Taleh, Shor, Teomim, Sartán, Arieh, Betulá, Mosdai, Makrab, Keshet, Krit, Li y Dagim. ¿Sí? Son 12 mazalot, by the way. Cada mes tiene su mazal principal, pero los 12 mazalot dan vuelta al mundo en el horizonte en el transcurso de la noche y el día. Cada uno tiene 2 horas. 24 horas dividido entre 12 son 2 horas cada uno. Eso sí, ¿por qué decimos que cada mes tiene su mazal? Porque cada mes, cuando comienza, ¿sí? el horizonte a aclarecer, el momento que está el mazal en ese lugar, en el horizonte oriental, ahí decimos de que ese es el mazal de ese mes, es el mazal que más tiene influencia. Eso es respecto a los mazalot. Adicionalmente, también decimos que los otros mazalot tienen influencia mientras que salgan en el horizonte en el transcurso del día. Si salieron, ¿sí? Si salieron en la noche y siguen en el día, ahí ya no tienen fuerza para influir. Ahorita, después de esta regla, ya podemos entender un poquito más lo que vamos a ver a continuación. Dice la Gemara, el mazal que se encarga de las lluvias, de los vientos, del diluvio, básicamente, es que Mazal Kima. Mazal Kima es un grupo de estrellas que se encuentra dentro del Mazal Taleh, ¿sí? Mazal Taleh. Ahorita, ¿qué pasa? En el mes de Iyar, que es lo que él explica, Rabbi Yoshua, cuando dice aquí segundo mes, 17 de febrero, segundo de mes, ¿a qué se refiere? Se refiere al mes de Iyar. En el mes de Iyar, el Mazal Taleh, que es el que tiene dentro el Mazal Kimá, ¿cuándo sale al horizonte? En la noche. Sí, eso va junto con el sol. Pero ¿cuándo es que sale al horizonte? En la noche. En la noche es cuando pasa por el mundo. ¿Sí? Entonces, si es así, no tiene influencia. Si no tiene influencia, ¿cómo puede ser que comenzó el diluvio en ese momento? Si el que causa el diluvio es el Mazal Kimá no estaba en el día. Y para que tenga influencia tiene que ser que salga en el día. Y aquí salió cuando en la noche, las últimas dos horas de la noche salió. Entonces no tiene la fuerza para influir. Entonces, ¿cómo era posible? ¿Sí? Aparentemente, ¿cómo es posible? Y no nada más eso, en Iyar, todos los manantiales, como ya empieza el calor, se empiezan a secar y no hay algo que lo llene. ¿Por qué? Porque el Mazal Kima no influye, no hay lluvia, entonces no hay nada que lo llene. Entonces la Gemara, si no hay Mazal Kima aplicando, ¿cómo puede ser que hubo diluvio? Así no pregunta, pero así dice Rabbi Yoshua, ¿sabes qué? Dios cambió la naturaleza del mundo en ese mes. ¿Por qué? Ya que la humanidad en esa generación cambió la naturaleza, perdón, que hicieron cosas demasiado indebidas, demasiado incorrectas, ¿sí? Por lo tanto, también Akadosh Baruj Hu cambió la naturaleza del mundo. Y sabes que normalmente el mes Iyar no saca el Mazal Kima en el transcurso del día. O sea, sale en el día, sí está en el día, pero no sale al horizonte en el día, sino en la noche. Vino Akadosh Baruj Hu y cambió la naturaleza, hizo que Mazal Kima sí salga en el transcurso del día para que venga el diluvio. Efectivamente, empezó el diluvio. ¿Cómo hizo? Explica Rabbi Yoshua que el Mazal Kima, como es un grupo de estrellas, sacó 2 estrellas del Mazal Kima y ahí se abrió como un orificio y de ahí cayó toda el agua al mundo. Son cosas profundas, pero esto cuadra con el versículo que dice Barubot Hashamay Miftahu, como que 2 ventanitas del cielo se abrieron. Ventanitas mínimo son 2, en plural mínimo son 2. ¿Cuáles son las 2? Las estrellas que las sacó
y por ahí cayó el agua y está escrito en el Mefarshim que para poder parar al diluvio tuvo que agarrar estrellas de otro lugar para poder tapar eso porque ahí venía el agua. Pero de todas maneras, así dice Rabbi Yoshua. Entonces Rabbi Yoshua dice de que el diluvio comenzó, según su opinión, que el principio de la creación del mundo era Nisan, comenzó el segundo mes, que es el segundo mes, el próximo mes de Nisan, que es Iyar. Entonces comenzó en Iyar y por lo tanto, él dice, ¿cómo puede ser comenzó en Iyar si Mazal Kima, que es el de las lluvias, no está activo en ese momento como explicamos antes? Hashem cambió la naturaleza porque el pueblo, la humanidad en esa generación cambió la naturaleza, como explicamos. Así opina Rabbi Yoshua. Sin embargo, Rabbi Eliezer Omer, no, todo Yom Shiva Asar Bemar Heshvan haya. Yom Shemazal Kima Ole Bayom Umayonot מתגברים, ומתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, ואלה מזל קימה ביום, ונתן שני כוכבים וביאים מבול העולם. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no, ese segundo mes no es Iyar, porque Rabbi Eliezer opina, como vimos también en el DAF anterior, Rabbi Eliezer opina que la creación del mundo cuando fue Tishrei. El segundo mes, comenzando de Tishrei, ¿cuándo es el segundo mes? El próximo que le sigue a Tishrei, que es Heshvan, Mar Heshvan. Por lo tanto, cuando dice que fue el 17 del segundo mes, se refiere al 17 de Mar Heshvan, que es el momento que el Mazal Kima, en ese mes efectivamente, Mazal Kima es parte del Mazal Taleh, como vimos, es momento que sí sale encima del horizonte, sí sale en el horizonte cuando sale en el transcurso del día, entonces sí tiene fuerza, y ya que tiene fuerza, hay lluvia, ya que hay lluvia, no hay problema en los manantiales, no está seco, siempre está lleno, y efectivamente es momento que el Mazal Kima esté efectivo. Y sigue diciendo, repitiendo algo interesante, que de la misma manera que el pueblo, la generación en ese momento cambió su naturaleza y pecó demasiado, igualmente Dios tuvo que cambiar y sacar este Mazal Kima en el día y traer el Mabul. Y vamos a preguntar después que aparentemente, según esta explicación, no tuvo que cambiar nada, porque según la explicación de Rabbi Eliezer, el Mazal Kima, la explicación de Rabbi Eliezer, ¿cuándo es todo esto? En el mes de Heshvan. El mes de Heshvan, efectivamente, en el transcurso del día, sí decimos de que quede que está en el día, entonces no hace falta cambiar la naturaleza. Entonces, ¿por qué cambió? Eso vamos a verlo después en la Gemara. Seguimos, dice la Gemara. Bishlama la Rabbi Yoshua inu dichtiv sheni. El Rabbi Eliezer del Mai sheni. Dice la Gemara sheni latín. Dice la Gemara, según la explicación de Rabbi Yoshua, que dice que cuando está escrito sheni se refiere a sheni, a Iyar, un mes después de Nisan. Entiendo por qué dicen sheni. ¿Por qué? Porque es el segundo mes del conteo de los meses. Siempre el conteo de los meses empieza el Nisan. Él se refiere, cuando el versículo dice segundo, se refiere segundo de los meses, que es Iyar, perfecto. Pero según la explicación de Rabbi Eliezer, que se refiere a Mar Heshvan, sheni ¿de qué? ¿Segundo de qué? Y será segundo del mes de la justicia, que es el mes que se hace justicia a todo el mundo, Rosh Hashanah en Tishrei, el segundo mes que viene, o sea, el segundo mes del año que nosotros hoy en día contamos, el año del calendario hebreo. Próxima pregunta dice la Gemara. Bishamar Rabbi Yoshua, Hainu de Shina, la Rabbi Eliezer, Mai Shina, que de Rabbi Amar Rabbi Berotchim Kilkilu, Berotchim Nidonu, Berotchim Kilkilu, Bamavera, Berotchim Nidonu, Ktiv Hacha, Beashok, Amay, Ktiv Atam, Bahamat, Amelech, Shahaja. Dice la Gemara. La segunda pregunta que la Gemara hace es que aparentemente entiendo por qué, según la opinión de Rabbi Yoshua, la Gemara tuvo que decir que de la misma manera que la humanidad cambió y pecó demasiado, también Dios tuvo que cambiar la naturaleza. ¿Por qué? Porque el Mazal Kima, que es el que causa el diluvio, no debería de afectar en esa época. Entonces, ¿por cómo afectó? Dios cambió la naturaleza porque la gente cambió, la humanidad cambió, su manera pecó demasiado. Pero según la explicación de Rabbi Eliezer, que toda esta época fue en Heshvan, momento que Mazal Kima sí está dando efecto, porque sí está en el día, sí sale en el día. Entonces, si es así, pregunta la Gemara, ¿por qué tuvimos que decir en la Baraita que según Rabbi Eliezer, Dios mandó el diluvio y cambió la naturaleza porque la humanidad cambió la naturaleza? No es necesario cambiar la naturaleza, no cambió nada. El Mazal Kima fue en el día que tenía que ser, nació en el día, mandó el diluvio en el día, todo estuvo bien. Entonces, ¿por qué me dices que cambió la naturaleza? Porque la gente cambió la naturaleza. ¿Qué naturaleza cambió? Responde la Gemara, sí cambió la naturaleza, porque el Mazal Kima efectivamente te causa, cuando sale en el día, te causa que haya un diluvio, vientos, lluvia, lo que tú quieras, pero no te causa que el agua esté hirviendo. Y está escrito que las aguas del diluvio estaban hirviendo, entonces cambió la naturaleza. Entonces, ¿por qué cambió la naturaleza Dios y las hizo hirviendo? Porque la humanidad cambió la naturaleza y pecó demasiado. ¿Y cómo sabemos que las aguas del diluvio estaban hirviendo, estaban calientes? Dice la Gemara, porque está escrito en el versículo respecto al diluvio, Vayashoku Hamaim. Sí que es Vayashoku Hamaim. ¿Qué significa Vayashoku? Las aguas Yashoku. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara, fíjate, en Megillat Esther está escrito, Bahamat Amelech, la rabia del rey Shahaja. Se tranquilizó. ¿Qué significa shahaja? Se enfrió. Igualmente aquí Vayashoku, que es parecido a shahaja, es el mismo verbo, la misma raíz, se refiere a se enfrió. Significa que después del diluvio, Vayashoku Amaim, las aguas se enfriaron. Significa que antes estaban calientes. Vemos que estaban calientes las aguas. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Jajme Israel Monim Lamabur, que Rabbi Eliezer Belitkufa, que Rabbi Yoshua, Jajme Umotola Monim Aflamabul, que Rabbi Yoshua. Dice la Gemara, los Jajamim del pueblo de Israel, cuando cuentan los años de Noach, de Adán, del diluvio, que el diluvio dependía de los años de Noach, todo era según los años de Noach, ¿sí? Los cuentan según
el concepto de que desde Tishrei, como la opinión de Rabbi Eliezer, ¿sí? Pero, explícanos, sabes que explicamos un poquito más. Sin embargo, respecto a las estaciones, ¿sí? Respecto a las estaciones, cuándo comienzan y cómo hacer, vamos a explicar también esto mejor. Vamos según la opinión de Rabbi Yoshua, que se empezaron en Nisan, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente esta baraita opina como Rabbi Yoshua, de que en verdad la creación del mundo es en Nisan, y por eso respecto a las estaciones, vamos según Nisan, y ahorita voy a explicar qué vamos según Nisan en las estaciones, ahorita voy a explicarlo. Y respecto al conteo de los años de Noah y todo eso, vamos según Tishrei, no porque opinamos como Rabbi Eliezer de que la creación fue en Tishrei, sino porque Tishrei es comienzo de año para varias cosas, para Shemitah, para Yoblot, como mencionamos, por eso también para el conteo de los años también es así. Eso es lo que dice la Mishnah, la Baraitá, que respecto a los años de Noah, eso vamos como Rabbi Eliezer, no quedamos como Rabbi Eliezer que opinamos como él, porque no puede opinar como Rabbi Eliezer y opinar como Rabbi Yoshua, sino opinamos como Rabbi Yoshua, que la creación del mundo fue cuando fue en Nisan. Pero, y por eso las estaciones se encuentran desde Nisan, como voy a explicar ahorita más adelante. Respecto al conteo de Noah, y eso hacemos según el conteo de Tishrei, porque fue el comienzo de año para otras cosas, pero no porque opinamos como Rabbi Eliezer 100% de que la creación del mundo fue en Tishrei, ¿sí? Y sin embargo, Jajmeu Motolam, la gente intelectual del resto de las naciones, entonces ellos también respecto a los años de Noah y los años de Adam y todas esas cosas, hacen el conteo según la opinión de Rabbi Yoshua, o sea, según el comienzo de año que es según Rabbi Yoshua Nisan. ¿Sí? O sea, según Jajme Israel, hacían el conteo de las personas, de la edad de las personas y del diluvio, etcétera, según Tishrei, y respecto a las estaciones Nisan, y el resto de las naciones hacen ambos, también de los años de las personas y también de las tekufot de las estaciones, en Nisan, como la opinión de Rabbi Yoshua, que la creación del mundo fue en Nisan. Explico ahorita qué significa el concepto de que para las estaciones, para el concepto de las estaciones, que hay 4 estaciones en el año, decimos que la creación del mundo fue en Nisan. ¿Qué me importa? ¿Qué importa cuándo fue? ¿Por qué eso va a cambiar? Explico. El año tiene, las estaciones dependen en el año solar. El año solar tiene ¿cuántos días? 365 días y 6 horas. Ok, exacto. Si hay 4 estaciones, hay que dividir eso en 4. Entonces vamos a hacer básicamente el cálculo. Si nosotros agarramos 364 días, son exactamente 52 semanas. O sea, cada estación, 13 semanas, que son 91 días. Perfecto. Ahorita, si es así, nos queda de diferencia, ¿sí? Que no es la misma semana, nos queda de diferencia un día y 6 horas. O si lo pasamos para horas, son 30 horas. 30 horas dividido entre 4 son 7 y medio. Entonces significa que cada estación tenía 91 días, que son 13 semanas, más 7 horas. ¿Ok? Entonces es lo siguiente. Si yo digo de que la creación del mundo fue en Nisan, entonces significa que en esa época fue la primera estación, la estación de la primavera, que es la época de Nisan, Tekufat Nisan. Y si es así, ¿cuándo comenzó esa Tekufá? A las 6 de la tarde, el principio del día que se creó el sol, ¿sí? Apenas empezó la puesta de sol a las 6 de la tarde, vamos a decir que a las 6 de la tarde empezó. Perfecto. Si es así, significa que la próxima estación, que es la estación de verano, ¿cuándo comenzó? Si eso por decir era el miércoles, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comenzó miércoles a las 6 de la tarde? Entonces, mejor dicho, martes a las 6 de la tarde, ¿sí? Que fue el momento de la creación del sol, del mundo, ¿sí? Entonces, significa que la próxima estación fue cuando, fue el mismo día después de 7 horas y media. O sea, después de 91 días, que son después de 13 semanas, después de 7 horas y media significa que después de las 6 de la tarde, 7 horas y media, significa que iban a ser las 3 y media de la mañana. Entonces ahí sabemos cuándo empezó cada estación. La diferencia, tú me dices que la creación del mundo fue en Tishrei, entonces automáticamente va a ser diferente el momento del comienzo de la estación de verano, de la estación de primavera, no va a ser exactamente ese día. Y by the way, esto también aplica diferencia para respecto a la Birkat Hamá y para otros tipos de alajá, para otros temas de alajot. Seguimos. Dice la Gemara, Vilirakot. Vimos en la Mishnah, volvemos a la Mishnah, ¿sí? Volvemos a la Mishnah, que la Mishnah dice que el 1 de Tishrei es comienzo de año para conceptos de maaser, de diezmo de verduras. Que si pasó, como explicamos y volvemos a explicar, si pasó el 1 de Tishrei y nacieron nuevas verduras, entonces tienes que sacarle maaser de las verduras nuevas que nacieron. No puedes sacar maaser de las nuevas a las viejas o de las viejas a el nuevo año. Si el 1 de Tishrei es el momento de corte, comienzo de año para este concepto. Dice la Gemara Tana, Lirakot v'lemaasrot v'lendarim. Dice la Baraita, quiero que sepas que el 1 de Tishrei es comienzo de año para verduras, para diezmos
y para promesas. Dice la Gemara, lirakot mainiu. ¿Qué te refieres, lirakot? Maaser yarak, hainu maasrot. Cuando tú me dices verduras en la baraita, ¿a qué te refieres? El diezmo de las verduras. Eso es aparentemente el segundo caso. Maasrot, diezmo. Diezmo se refiere al diezmo de las verduras. Entonces, el mismo caso, ¿por qué lo repite dos veces en la baraita? Yarakot y maasrot. Esa no te voy a explicar. Tana, de Rapanán, de Katán y Doraita. Cuando decimos yarakot se refiere a diezmo de verduras, que es una mitzvah de Rapanán únicamente, no está escrito en la Torah. Y cuando decimos después maasrot, yarakot o maasrot, decimos maasrot se refiere a qué? Maaser de granos, de cereales, que es una mitzvah de la Torah. Entonces son dos maasrot diferentes. Y ambos, el corte, el momento de comienzo de año, ¿cuándo es? El momento de comienzo de años para estos dos es cuando es el 1 de Tishrei. Dice la Gemara Belitni Doraita Berreisha. Si es esta la explicación correcta, ¿por qué me dice primero la varita yerakot, que se refiere a el diezmo de verduras, que es únicamente rabanán, y solo de posterior se refiere a maaser de cereales, que es doraita? Primero que me diga doraita, que es más importante. Dice la Gemara, ay de Habib ale akdema. Dice la Gemara, porque es más hidush, es más novedad. Algo que es doraita está claro escrito. Entonces no hay ninguna novedad con eso. Algo que es de rabanán es más novedad, prefiero decirte la novedad. Me gusta más la novedad, por lo tanto prefiero decirte la novedad antes. Siempre el hidush es más bonito decirlo al principio. Y por eso, aunque la primera es de Rapanán y la segunda es de Doraita, no pasa nada, aunque la Doraita es más importante, pero la primera es más novedad, por eso te dije primera esa. Dice la Gemara, ok, perfecto. Pero tengo una pregunta entonces. Nuestra Mishnah, Betana Didan, Tana de Rapanán, Bejol Shiken mi Doraita. Dice en nuestra Mishnah, fíjate que nuestra Mishnah que mencionó únicamente, nuestra Mishnah mencionó que es el 1 de Tishrei, es fecha de maaser de verduras, diezmo de verduras, pero no mencionó maaser Dagan. Maaser de granos y cereales. La pregunta es, ¿por qué no mencionó estos? ¿Sí? ¿Por qué no mencionó el maastrot de cereales también nuestra Mishnah, que es el 1 de Tishrei? Dice la Gemara, porque nuestra Mishnah te quiere decir que el 1 de Tishrei es comienzo de año para maaser de verduras, que es de Rapanán, y si es así, para de Rapanán, Koshiken, para maaser de granos, que va a ser Doreta, que va a ser el 1 de Tishrei, no es necesario mencionarlo. Dice la Gemara, vuelve la Gemara a la baraita ahorita. Belitri maaser, ejad maaser, bema, ejad maaser. Dice la Gemara, ¿por qué la baraita dijo Yerakot, Masrot y Nedarim? Cuando dijo Yerakot, Masrot y Nedarim, dijo en plural. ¿Por qué dijo Masrot en plural? Si tú me dices que se refiere a Maaser Dagan, que es Maaser diezmo de granos y cereales, ¿por qué me tienes que decir Masrot, diezmos? Diezmos más que son por lo menos otra cosa más. Dice, efectivamente se refiere a otra cosa más. También se refiere a diezmo de Dagan, diezmo de cereales y también diezmo de animal Maaser Bema, que también el corte es el 1 de Tishrei. Dice la Gemara, la misma pregunta, Belitni Yarak. Porque cuando me dices Yerakot, me dices en plurales diezmos de verduras. Aparentemente dime verdura, de la verdura. Dice la Gemara para decirte que las dos tipos de verduras están incluidas. ¿Qué dos tipos de verduras? Tregam yarak, detran yarak neegad mishiyaket, visheno neegad mishiyemaletak. Dice la Gemara, hay dos tipos de verduras. Hay verduras que cuando se cosechan se amarran en una paca y así se trasladan y se hacen. Y ahí es cuando ese tipo de verduras que se amarran, después de amarrar es cuando culminó el proceso y hay obligación de maaser. Sin embargo, otro tipo de verduras que no se amarran, como por ejemplo el pimentón, se pone dentro de un utensilio y cuando se llena ahí se traslada sin amarrar. Te quiere enseñar que eso es otro tipo de verdura que cuando culmina el proceso, no cuando se amarra porque no hay amarre, sino cuando culminas de llenarlo. Y en ambos casos de las verduras decimos que ¿qué? Decimos de que el maaser de ellos, la fecha de corte y comienzo de año es el 1 de Tishrei. Por eso la verdad te mencionó Yerakot en plural para decirte que ambos tipos de verduras entran en esta obligación y en este Rosh Hashanah, en este comienzo de año, el 1 de Tishrei. Sigue siendo la Gemara. Tanu Rabbanan. Liket yarak ero Rosh Hashanah, achelo tavo hashemesh vechazar veliket mishe tavo hashemesh, en tormiu measrim mizde al ze. Lefi she'en tormiu measrim lo min hadash al yashan velo min yashan al hadash. Dice la baraita. ¿Qué pasa una persona que recolectó, cosechó verduras antes del 1 de Tishrei? Y después en el 1 de Tishrei, aunque Rosh Hashanah lo hizo a través de un gentil, por ejemplo, que no tiene esta prohibición, el 1 de Tishrei colectó otra vez del mismo campo verduras. Dice la Gemara, tienes que sacar maaser de lo que hiciste antes del 1 de Tishrei y maaser de lo que hiciste después de Tishrei. Y no puedes sacar maaser de uno para el otro y del otro para el otro. ¿Por qué? Porque uno fue antes del 1 de Tishrei y uno fue después. No puedes mezclar porque el 1 de Tishrei es el momento de comienzo de año y el momento de corte. Sigue diciendo la braita. Y maitá shnia nichneset ashlishit. Shnia maaser rishon o maaser sheni. Shlishit maaser rishon o maaser ani. Igualmente dice la Gemara, ¿qué pasa si nos encontramos en el segundo año entrando al tercero? Y explico. Como ya vimos anteriormente, siempre hay un ciclo de 7 años, el séptimo año es el sabático y luego empieza otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sabáticos, Shemitah y así sucesivamente. ¿Sí? Hay diferentes leyes respecto a esos años. Por ejemplo,
en el primer año del ciclo, segundo, cuarto y quinto, fíjense, me salté el tercero y el sexto, la halajá en esos años es que hay que dar, cuando uno tiene la cosecha, tiene que dar 2% de terumá, midá benunit, 10% de lo que queda para Leví y 10% hay que dar para qué? Hay que dar, hay que hacer Maaser Sheni, que es, uno se lo queda a uno mismo, pero tiene que comerlo en Jerusalén. Eso es el año 1, 2, 4 y 5. Sin embargo, el año 3 y 6, también hay que dar 2% de terumá, también hay que darle 10% al Leví, pero los segundos 10% que hay que sacar, eso no es Maaser Sheni para uno comerlo en Jerusalén, sino uno se lo tiene que dar al pobre. O sea, hay diferencias, sí hay que dar Maaser entre el 1, 2, 4 y 5, al 3 y 6. Sí, el segundo maaser que hay es el segundo maaser que se saca y se le da al pobre, así es el tercer y sexto año, o es un maaser que se saca y uno mismo se lo puede comer, pero en Jerusalén. ¿Ok? Entonces dice la Gemara, ¿qué pasa si uno se encontraba culminando el segundo año de ese ciclo? Y de repente cosechó también estas verduras. Sí, cosechó estas frutas, estos productos, los cosechó. Sí, entonces si está en el segundo año, tiene que sacar teruma, 2%, otro máster para Levi 10%, y el segundo 10% es 10% para quién? Para uno mismo en Jerusalén, porque está en el segundo año. ¿Qué pasa si la misma cosecha él la sacó, pero cuándo? Después del 1 de Tishrei. Ahí está en el tercer año. Ah, está en el tercer año. Se saca teruma igual, 2%, saca el primer máster igual para Levi, pero el segundo máster no se le va a dar a uno mismo para Jerusalén, sino se lo tiene que dar al pobre. Muy bien. O sea, básicamente el 1 de Tishrei hace el corte, así dice la baraita. Dice la Gemara, Minane Mile. La Gemara ahorita enfoca e indaga en la segunda parte de la Baraita, que vimos que en el tercero y sexto año, en el tercer año, vamos a hablar del tercer año, no aplica la regla de Maaser Sheni, no hay que sacar un segundo Maaser para uno mismo comer en Jerusalén, sino hay que sacar un segundo Maaser para Maaser Ani, para dárselo al pobre. Pregunta la Gemara, Minane Anemile, ¿cómo sabemos algo así? Dice la Gemara, Amar Yoshua ben Levi, te voy a explicar de dónde. Kitejale la aseret kol maasar tebuateja, bashanah shelishit, shenat hamaaser. El versículo que acaba de leer te está hablando cuando, seguimos un poquito más, te está hablando en el tercer año, seguimos un poquito más, Shana she'en baila maaser echad, hakeitzad, maaser rishon u maaser ani u maaser sheni batel. Dice este versículo que acaba de leer, se encuentra en Shana shelishit, en el tercer año, ¿sí? Y está escrito shenat hamaaser, el año del maaser, o sea, un maaser nada más. ¿Cómo un maaser nada más? Aparentemente tienes que sacar maaser sheni para comer en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que tú me dices de que es un maaser nada más? Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que me dices que nada más un maaser que se refiere al maaser ani? Aparentemente no nada más maaser ani, también tienes maaser sheni. Respuesta, no tienes maaser sheni. Aparentemente aquí vemos de que efectivamente no hay maaser sheni, hay únicamente maaser ani. Dice, pero si es así, o enuela, af maaser rishon mi batel. Si es así que el versículo dice que en el tercer año es el año del maaser, o sea, aparentemente solo un maaser, no nada más deberías de quitar maaser sheni, sino también deberías de quitar que maaser rishon, lo que le hace a Leví. Porque tú me dices que hay un solo maaser y ese maaser que hay es obligatoriamente ¿cuál? Maaser ani, el diezmo que hay que darle al pobre. Entonces, si es el único maaser que hay que sacar maaser rishon, el primer diezmo, y el maaser sheni que se come en Jerusalén. Dice, no. Talmud Lomar, ve la Levim, te da pero Martalem, kitjumet ben Israel, maaser shantate lachem eitam. בין נחלתכם, הקישו הכתוב לנחלה. מנחלה אין לה הפסק, אף מעשר ראשון אין לו הפסק. תניא נמיחי תחלל לעשר וגומר שנה שאין בה, אלא מעשר אחד, הכיצד מעשר ראשון הוא מעשר עני ומעשר שני ייבטל. יכול להיות מעשר של ראשון נמי ייבטל, תלמוד לומר, ובא הלוי, כל זמן שבא, תן לו. דברי רבי יהודה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אינו צריך. פורקה, הרי הוא אומר, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מת בני ישראל את המעשר נשאתי לכם מאיתם מנחלתכם, מקישו הכתוב לנחלה. מה נחלה אין לה הפסק? אף מעשר ראשון אין לו הפסק. Dice la Gemara, volvemos a la pregunta para que esté claro. Vemos en el versículo que mencionamos antes, Bashanah Shelishit, te encuentras en el tercer año y es el año de un máser. Un máser significa que, máser ani, que es el que está hablando del versículo que hay que darle a ani belaquer, que hay que darle al pobre, significa que un máser ani y no el máser sheni que se lleva a Jerusalén. Perfecto, pregunto la Gemara, pero si es así, entonces significa que un máser ani y no tampoco el máser rishon, ni el máser rishon se le da Leví aparentemente. Dice la Gemara, no, eso no, el máser rishon siempre hay que darlo. ¿Por qué? Dice la Gemara porque el versículo dice, me pone al lado la najalá, que es el concepto de las herencias, con el concepto de maaser rishon. Está escrito maaser y está escrito najalatjem. Para decirte, de la misma manera que la najalá, la herencia, siempre aplica, no hay un momento que no aplica, una época que no aplica, un año que no aplica. Igualmente el maaser rishon, que es del Leví, que está hablando del Leví ahí, ¿sí? Siempre aplica independientemente del año en el que está, en el cual está. Entonces, cuando está escrito Shenata Maaser, un Maaser se refiere uno para quitar el Maaser Sheni, pero no para quitar el Maaser Rishon. Y la Gemara trae una baraita que básicamente dice lo mismito.
la misma prueba que efectivamente se refiere que no quitamos el Maaser Rishon, pero sí quitamos el Maaser Sheni y dejamos el Maaser Ani en este tercer año. Y la Gemara trae la misma prueba. La segunda opinión de esa baraita es como la que mencionamos ahorita, que es del versículo que comparamos la Najalá, la herencia, con el Maaser. Y la primera opinión trae otro versículo que también vemos esto, que está escrito Mikze Shalosh Shanim. ¿Sí? Uba Levi, ¿qué significa eso? Está escrito en el versículo, en el tercer año, final del tercer año, el Leví va a venir a agarrar. ¿Qué va a venir a agarrar? ¿Qué le pertenece al Leví? El Maaser Rishon. Significa que el Leví también agarra en Maaser Rishon mientras que venga a solicitarlo. De dos fuentes, básicamente, ¿cómo sabemos de que Maaser Rishon nunca se anula, inclusive en el tercer año? O porque lo comparó con Najalá, o porque el versículo dice, Mikzeh Shalosh Shanim, Uba Levi, que siempre puede agarrar su diezmo. Entonces, cuando está escrito en el versículo, Bashaná Sheshit, en el tercer año, Shenata Maaser, el año de un Maaser, se refiere de un Maaser para excluir el caso de Maaser Sheni, que ya no hay que sacar Maaser Sheni para comer en Jerusalén, sino eso no se saca nada más Maaser Ani. Entonces, básicamente, comprobamos, ¿sí? Comprobamos de que el tercer año y el sexto también, sí, que es el ciclo, el tercer año y el sexto año, decimos que ¿qué? De que se saca, Terumá siempre se saca, Maaser Rishon siempre se saca, como comprobamos dos fuentes, y en vez de Maaser Sheni, eso sí hay que sacarlo, y hay que dar Maaser Ani, en vez de Maaser Sheni, que es para Jerusalén, que uno se lo come en Jerusalén, ya no se hace eso en el tercer y sexto año, sino se le da al pobre y el pobre lo come en donde él quiera. ¿Cuál es la fuente? Del versículo que vimos anteriormente. Sigue diciendo la Gemara. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah fue la Nedarim, que también lo vimos en la varita anterior, que el 1 de Tishrei es comienzo de año para Nedarim, para promesas, para juramentos. La Gemara a continuación explica qué se refiere a juramentos, qué se refiere a estas promesas, qué se refiere comienzo de año para estas cosas. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Hamudar Aname Javerol Shana, Monesh Temasar Jodesh Miyom Leyom. Veimamar le Shana Zu, Afiru lo amad de la Beesrim Betisha Beelul, que Mashiach Yom Echad Betishrei al Talo Shana. Dice la Gemara, está escrito en la vareta. ¿Qué pasa una persona que hace un juramento, una promesa y dice, yo hago un juramento que no voy a tener provecho de mi compañero fulanito por un año? Al tú decir por un año significa 12 meses del momento ahorita. En ese caso no puedes tener provecho de él por un año. Pero si dices, yo hago un juramento, una promesa que no va a tener provecho de mi amigo este año y te encuentras es 29 de Elul, 29 de Elul, escuchen bien, un día antes del 1 de Tishrei, este año cuando culmina respecto a promesas, y eso es lo que significa nuestra Mishnah, el 1 de Tishrei. Entonces va a estar prohibido sobre ti que tengas provecho de él únicamente un día hasta el 1 de Tishrei. Ya pasó el 1 de Tishrei, ya no es más este año. Ya que no es más este año, vas a poder tener provecho de esta persona. Dice la Gemara clara, le mande a Amar Yom Echad Bashana en Noja Shushana, un segundito, Afilu le mande a Amar Yom Echad Bashana en Noja Shushana, le tzaure nafshe, kabir ale, ve'ait ta'erle. Dice la Gemara, quiero que sepas, como vimos ya en el TAF anterior, hay mahloket si un día puede equivaler a un año o no, o tiene que ser 30 días. Si se recuerdan, vimos un mahloket en esto. Dice la Gemara, en este caso, aunque la Baraita dijo que el 29 fue el momento que hizo la promesa, significa que un día ya equivale al año completo, cuando ya viene el 1 de Tishrei ya puede tener provecho, ya significa que equivale a un año completo. Dice la Gemara, esto concuerda también según la opinión que dice que para el año completo necesitas 30 días. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo 30 días es únicamente en los conceptos que hablamos ayer. Pero en este caso, que toda la intención de la persona, hacer este juramento para no tener provecho de su compañero, para tener un poco de sufrimiento por X o Y razón que quiere sufrir por algo, el hecho que ya no puede tener provecho por un día ya es suficiente sufrimiento y decimos de que su intención es de que su promesa recaiga por un solo día, inclusive según la opinión que dice que normalmente para que sea, cuando dijo Shanazu, cuando ya nombró años, tiene que ser por lo menos 30 días. En este caso decimos de que cuando nombró Shanazu se puede referir a un solo día, y según todos decimos de que cuando ya pasa este día, llega entre 1 y Tishrei, ya es comienzo de año para conceptos de promesas y juramentos y ya puede tener provecho según todas las opiniones. Dice la Gemara Ve'eiman Nisan, Bendarim Alej, Ajar Leshon Bene Adam. Dice la Gemara, ¿por qué tú me dices? Ahorita volvemos a la Mishnah. La Mishnah dijo que para Nedarim, ¿cuándo es el comienzo de año? El 1 de Tishrei. La primera pregunta, ¿quién te dijo eso que el 1 de Tishrei? ¿Por qué no el 1 de Nisan? Sobre todo en la Torá. En la Torá está escrito que el 1 de Nisan es el principio de los meses. O sea, aparentemente, ¿cuándo es el principio del año? También el 1 de Nisan. Entonces, ¿por qué no me dices eso? Que es el 1 de Nisan en vez del 1 de Tishrei. Nisan te voy a explicar por qué. Porque en Nedarim, como está escrito ya en largo en Masej Nedarim y varios Masejtot adicionales, varios tratados adicionales está escrito de que en Nedarim siempre vamos no según lo que está escrito en la Torá, sino vamos según lo que la gente habla. Y por lo tanto, normalmente cuando uno habla con su compañero Rosh Hashanah, comienzo de año, ¿a qué se refiere? Al 1 de Tishrei, al 1 de Nisan. Y por lo tanto, Nedarim vamos también según lo que la gente habla respecto a este tema, y el comienzo de año será como cuando la gente llama comienzo del año, que es el 1 de Tishrei. Sigue diciendo la Gemara. Tnanatan, Hatiltan Mishetitzmach,
Hatvua behazetim misheyaviu shlish. Dice la Gemara. Dice la Mishnah, mejor dicho, Masejet Masrot. La Gemara trae la Mishnah Masejet Masrot, que dice lo siguiente: el trébol, un tipo de condimento, ¿sí? Cuando empieza a crecer, ¿sí? Ya recae la obligación de Maser. Y por lo tanto, escuchen bien, si empezó a crecer, volvemos al tema de Masrot, del comienzo de año para Masrot. Si comienza a crecer antes del 1 de Tishrei, que es el comienzo de año para Masrot, si comienza a crecer antes del 1 de Tishrei, entonces lo que creció antes del 1 de Tishrei tienes que sacarle Maser de lo que creció antes del 1 de Tishrei. Y si se creció algo después del 1 de Tishrei, no puedes sacar de ese Maser para lo de antes. O sea, vamos en el momento que salió la plantita de la tierra. Apenas empezó a crecer, eso pertenece al año anterior. Si salió antes del 1 de Tishrei, pues tienes que sacar el Maser con las cosas de antes del 1 de Tishrei. Si salió la plantita después del 1 de Tishrei, pues con las cosas después del 1 de Tishrei. Sin embargo, respecto a lo que es trigo, ¿ok? O lo que es uva, lo que es olivo, aceitunas. Entonces, en ese caso, aunque salió de la tierra, ¿sí? Aunque salió de la tierra antes del 1 de Tishrei, tiene que también madurar un tercio de su maduración completa para que pertenezca al año anterior. Si salió de la tierra y también maduró un tercio antes del 1 de Tishrei, pues pertenece al Masrot de antes del 1 de Tishrei. Sin embargo, si no es así, entonces pertenece a los Masrot de después de Tishrei. Dice la Gemara, Mai mishetitzmach lizraim. Primero que todo lo que dijimos en la Mishnah, que el trébol, este condimento, apenas empieza a crecer, ya lo metemos, dependiendo de cuándo empezó a crecer. Si empezó a crecer antes del 1 de Tishrei, pues pertenece al Masrot antes del 1 de Tishrei, si no, a los después. ¿Qué significa apenas empezó a crecer? Apenas empezó a crecer no la plantita, sino apenas creció y ya empezó a crecer la semillita que está dentro de la plantita. Cuando ya llegó a ese crecimiento de la semillita adentro, ahí es cuando decimos que si eso fue antes del 1 de Tishrei, pues vamos según el Masrot antes del 1 de Tishrei, sino según lo de después. Por ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la Mishnah, que es respecto al trigo, respecto a las aceitunas, respecto a las uvas, que tiene que ser un tercio. Dice la Gemara, Hatvua ve'azetim sheyaviu shlish, minane mile. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que efectivamente respecto a estas cosas, respecto a las frutas, a las uvas, a las aceitunas, a los trigos, para que pertenezca a antes del 1 de Tishrei o después del 1 de Tishrei, tiene que ser nada más que salió de la tierra y creció, sino tiene que madurar un tercio ya de su maduración completa? ¿Cómo sabemos que un tercio? Dice la Gemara, te voy a explicar. Amar Rabasí, Amar Rabbi Yohanan. Umatuba Mishmed Rabbi Yossi Gelili. Dice Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan y hay unos que dicen esto en nombre de Rabbi Yossi Gelili. La fuente para esto, que un tercio, Amar Kra, está escrito en el versículo respecto a la mitzvah de Hakel, que es una mitzvah que se hacía siempre después del año séptimo, después de Sukkot, que era en el octavo año, o sea, el primer año, el nuevo ciclo. La mitzvah de Hakel se reunían todos, se reunía todo el pueblo de Israel para escuchar al rey leyendo todo el Humash de Barim. ¿Sí? De todas maneras, dice la Gemara lo siguiente, dice el versículo sobre esto lo siguiente, Miket sobre esta mitzvah, Miket shevashanim bemoed shenat shemitah behaga Sukkot. Acabando el séptimo año, o sea, entrando al octavo año, bemoed shenat shemitah behaga Sukkot. En el shenat shemitah, que es el séptimo año, en la festividad de Sukkot. ¿Sí? En la festividad de Sukkot hacía esta mitzvah. Dice la Gemara, no entiendo, me dijiste que Miket shevashanim, cuando ya culminó los 7 años, significa que ya estoy en el octavo año. En Sukkot hace esta mitzvah. Y lo llama el versículo también Shenata Shemitah. Bemoed Shenata Shemitah. No, Shenata Shemitah fue el séptimo. Si ya estás en el octavo, ya no estás en Shenata Shemitah. ¿Cómo puede ser que el versículo al octavo año le llama todavía Shenata Shemitah? El versículo me dice Miket Shevashanim, o sea, ya estamos en el octavo año, ya acabó los 7. Y después me dice, ¿cuándo? En Shenata Shemitah en Sukkot. No, Shenata Shemitah ya acabó. ¿Cómo lo va a llamar Shenata Shemitah al octavo año? Dice la Gemara, te voy a explicar. Shenata Shemitah me habite viaja en Sukkot, Sheminiti. El alomar leja, kol tevuah shevia shlish bashevirit. Lifne Rosh Hashanah. Dice la Gemara, escuchen bien. El versículo te quiere decir de que sí, de que a veces hay una posibilidad que te encuentres en el octavo año y aún así vas a tener leyes de séptimo año. De acuerdo, te encuentras en el octavo año porque ya culminó el séptimo año. Pero, ¿qué pasa si lo que plantaste, lo que se plantó en el séptimo año, antes de que comenzó el octavo año, ya maduró un tercio? Si ya maduró un tercio, significa que le damos el nombre a esa planta que es crecida en Shevit. Y si es así, aunque la agarres en el octavo año, está prohibida porque creció un tercio. O sea, vemos ese versículo que a veces hay cosas que crecieron en Shevit y una vez que crecieron en Shevit una medida específica,
Entonces decimos que ya queda en Shevit, aunque entrese al octavo año, sigue siendo Shenata Shemitah respecto a esa planta que está prohibida, respecto a esa fruta que está prohibido usarlo. Ese es el caso del versículo. Y vemos de que aunque te encuentres en el octavo año, si hubo un crecimiento específico, una medida específica, un tamaño de crecimiento antes de empezar el octavo año, aunque siguió creciendo en el octavo año, sigue teniendo la alajá de ese año de Shenata Shemitah. Igualmente aquí vamos a decir lo mismo, que una vez que las uvas, las aceitunas, el trigo, todas esas cosas trajeron ya un tercio antes del 1 de Tishrei, entonces vamos según el año de antes del 1 de Tishrei, como aquí respecto a la Shemitah, vamos según le damos nombre de Shenat Shemitah, o sea, aunque estamos en el octavo, le damos que pertenece al séptimo. ¿Por qué? Porque trajo una medida específica que es un tercio. Igualmente aquí decimos que cuando tiene un tercio y creció antes del 1 de Tishrei, aunque siguió creciendo después, para sacarle maaser, tiene que sacarle maaser. ¿De cuándo? Tiene que sacarle maaser con las cosas del año anterior, desde antes del 1 de Tishrei. Ahorita sí, vamos a seguir esto mañana, pero solo para aclarar. En este versículo vemos que hay plantas que crecen con una medida específica. Cuando crecieron en el séptimo año, aunque siguen creciendo después en el octavo año, van a estar prohibidas porque hubo un crecimiento en el séptimo año. Pero no se especificó en el versículo que es un tercio. Se le llamará a preguntar, mira, está muy bonito todo, pero ¿dónde? Yo te estaba preguntando cómo sabemos de que lo que necesitas es un tercio de maduración para hacerlo pertenecer al año anterior. ¿De dónde tú ves que es un tercio para hacerlo pertenecer a antes del 1 de Tishrei? ¿Dónde tú ves que es un tercio? Puede ser que es un quinto, puede ser que es más, puede ser que es menos, no está claro. ¿Dónde tú ves eso? Eso vamos a seguir viéndolo mañana. Amén ve amén.